lado porque siempre me toca estar ahí sentada. Pero bueno, ver tantas caras amigas que me sonríen siempre descontractura la situación. Quiero agradecerles por la invitación y especialmente sé que Juli, Miranda y creo que Renzo son los que pusieron el título. En 2 minutos captaron mi idea y le pusieron nombre, así que me gustó la propuesta, me gustó eso de que, bueno, echa la ley, echa la trampa, echa la ley, echa la gracia. Elegí este tema porque la verdad que me dieron libertad para hablar de lo que yo quiero y es creo uno de los temas que siempre me conmovió, que siempre me llevó a permanecer más allá de mi espíritu inquieto o cuestionador. Siempre el amor de Cristo a través de la gracia me alcanzó. Como dice una canción que no me acuerdo bien cuál era que cantamos. Me pasó de crecer en el seno de una familia cristiana y poder captar el amor de Dios. También al mismo tiempo tengo recuerdos de que de lo que me molestaba que me pongan, que me digan algo que no, o que me manden a hacer algo. Y bueno, y fui creciendo así, y a medida que crecía y que iba observando, iba sintiendo como determinadas contradicciones. Por algún lado el amor, la aceptación, el perdón, y por otro lado veía contradicciones en mí y en la iglesia, o mensajes como que no entendía. Siempre me hizo ruido, por ejemplo, cuando agarran la cita de Elena White que dice que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, y como que en pie de página tiene que ser perfecto, y si no alcanzas esa perfección estás en el horno. O una situación que me era siempre muy, muy disonante era cuando un predicador, hablando de la segunda venida de Cristo, decía, bueno, ¿cuántos de los que están acá, si hoy viniera Jesús, se sienten salvos? Y nadie levantaba la mano, y si alguien la levantaba, eran 3, y todo el resto lo miraba como, ¿seguro que estás salvo? O sea, ¿seguro que te sentís seguro? Y uno de los que lo miraba era yo. Entonces, bueno, dije, bueno, algo que no me termina de cerrar, que me termina de entender, y bueno, ponte un poquitito a investigar. Y eso es lo que les voy a compartir. No sé si se sintieron alguna vez identificados con alguna situación similar, si la pueden identificar o la vivieron de alguna manera. El título es, bueno, las funciones de la ley en la gracia. Cómo encajamos o cómo amigamos estos conceptos supuestamente opuestos. Ahora vamos a intentar ver. Por supuesto que acá no pienso, o no pretendo, mejor dicho, explicarlo todo ni abarcarlo todo. Es mucho más profundo, es mucho más amplio. Solamente tal vez recordar algo que ya sabíamos y ver alguna que otra arista. Yo soy la que tengo que... Ahí está. Bueno, la primera función. La ley es un ideario o una propuesta divina. Ya. Bien. En Romanos 7:12 dice que la ley es santa, el mandamiento es bueno y es justo. Lo entiendo que es una propuesta de Dios para con nosotros, que muestra su voluntad, nos enseña a relacionarnos, y una connotación que es importante, me pareció que estaba piola, era saber que la palabra mandamiento en el original no existe. Eso es una traducción. En el hebreo original las 10 palabras son los 10 dichos de Dios, y que la connotación de ley que tenemos nosotros, un poquito venido del latín, etc., es distinto también a la connotación jurídica que tenían ellos. No vamos a ahondar mucho, pero está bueno saberlo. La otra función que tiene la ley es que es pedagógica. Bueno, sabemos que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación y que también los métodos que utiliza para justamente educar.
un poquito mi machete. Me llamó mucho la atención que Dios da la ley una vez que libera al pueblo de Israel de Egipto. O sea, el pueblo sale, tenía 400 años de esclavitud y no sabía mucho cómo manejarse. Entonces Dios los tiene que ayudar y les da la ley, les muestra cómo conducirse con Dios y cómo conducirse entre ellos. Por lo tanto, la ley apunta solamente a las conductas, no apela ni siquiera a las motivaciones. También, mirando un poco, me sorprendió que el método que usa Dios, 20 siglos después lo empiezan a escribir algunos psicólogos, cuando empiezan a estudiar, cómo una persona nace y empieza a adquirir el sentido de ética, cómo es que empieza a madurar, cómo que empieza a desarrollar su intelecto. Un psicólogo que se llama Spitz, para hacerla como muy sintética, habló de los organizadores psíquicos, que es lo que son puntos claves en la maduración de la persona, en la maduración intelectual y moral, que justamente nos organiza, pasamos a un nivel superior. Bueno, uno de los organizadores es la adquisición del no, de la prohibición. Eso es en los nenes. Es probable, no sé si tienen hijos o chicos cerca, que hay una etapa del chico que dice no, que si sos lindo, no, te responden. Y no es que te están negando algo, sino que se están autoafirmando. Entonces es tan importante el no que es un organizador de nuestro cerebro. Otro psicólogo que se llama Kohlberg y que se basó en uno que es muy conocido de la educación que se llama Piaget, habló del desarrollo de la moral. Dice que en la infancia y la niñez una de las principales funciones es discernir el bien del mal y desarrollar el carácter. Entonces, ¿cómo una persona que nace termina en esto? Así que él propuso 3 niveles. Dijo que el primer nivel es el preconvencional, que es el nene que nace hasta más o menos los 9 años. Obviamente que todo esto es en líneas generales para poder explicarlo. En el preconvencional, ahí el chico está centrado en su propio interés y acata órdenes solamente para evitar el castigo u obtener premios o recompensas. Cuando maduramos un poco más, supuestamente en la adolescencia, uno cumple las leyes o las normas porque son eso, leyes o normas. Y hasta ahí llegamos. Y después viene la maduración, en teoría, en el adulto, que dice de que uno juzga los actos como buenos o malos porque ya incorporó ese sentido de ética y de moralidad, porque uno respeta los derechos humanos, los derechos del otro. Y de nuevo, me llamó muchísimo la atención el paralelismo entre cuando Dios da la ley y cómo después lo pueden describir. O sea, dicho en criollo, el chico primero entiende el no. Va a entender primero, no le pegues al perro, no le pegues a tu hermano, no metas los dedos en el enchufe, antes de comprender el porqué. Cuando es más grande, un poco más grande, empieza a entender el animal sufre, tu hermano también, si metes los dedos en el enchufe te morís. Lo importante es saber eso, que se limita la conducta y que recién las motivaciones van a venir en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, con Jesús. Me salté los versículos, pero eso sí que son los versículos que apoyan un poquitito. Otra de las funciones, y creo que es sumamente importante, es que deja en evidencia el pecado. Muchas veces se usa la frase que lo revela. Dice, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Santiago usa una figura que es la del espejo, que me muestra cuán sucio estoy yo en comparación al ideal divino.
Y es importante hablar un poquitito de lo que significa el pecado en términos bíblicos. Me sorprendió que hay toda una rama de la ciencia que se llama la martología, que es el estudio del pecado. El pecado siempre lo tenemos que entender en términos de relación, ¿sí? Como la ley, ese ideal divino, está escrito en términos de relación. El pecado lo mismo, no es un acto tabú, tampoco se limita a una infracción de la ley, que es correcto, porque si yo no cumplo con esto, estoy infringiendo la ley, pero ese concepto se queda un poco corto, es un poco el concepto legalista o el que tenían los fariseos. En el Nuevo Testamento hay muchas palabras para lo que nosotros traducimos pecado y los simbolismos serían estos. Puede ser una acción que incluye un error, un fallar, un no llegar a la norma, no llegar al blanco, un hecho involuntario, no llegué, no me dio. La otra connotación que tiene es que puede ser una transgresión voluntaria, o sea, yo reconozco que estoy infringiendo una norma porque tengo ganas o por lo que sea, pero la transgredí. Después va más allá de eso y dice que es vivir en rebeldía, como una actitud desafiante y abierta, un estilo de vida, que ahí sí muchas veces lo traducen como la iniquidad, como la maldad, esos son a veces algunos de los términos. Y la otra connotación es vivir al margen de la ley, como por ejemplo los paganos, que no tenían ni idea, por lo menos de esta ley. Se amplía un poco más el asunto y de nuevo Santiago dice que todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, eso es pecado. O sea, sería como un pecado por omisión. A mí me pareció que le daba todavía más profundidad. Y Pablo agrega que todo lo que no proviene de la fe, eso es pecado. Eso me sorprendió aún más. O sea, todo lo que no viene de mis convicciones profundas, todo lo que no está en concordancia con mi conciencia, todo lo que hago por presiones, incluso las religiosas, eso es pecar. O sea, lo que me está pidiendo es coherencia entre mis creencias, entre mis valores y mi conducta. Me pareció de nuevo que es un concepto como muy profundo, muy coherente y hasta más complejo todavía que el mero acto tabú. Bueno, todo esto lo que veníamos diciendo, yo me salté todo esto. Ahí está. La otra función es que coloca límites. Ahí tenemos el ejemplo de Éxodo 28 al 11, que es el que habla del sábado. Entiendo que Dios entiende que somos seres limitados, tanto en tiempo como en espacio. Por eso nos pone límites y nos pone umbrales. En el ejemplo del sábado, si yo soy un trabajólico y no entiendo, no capto mucho que tengo que descansar porque me hace bien a mí, le hace bien a mi relación con Dios y con mis pares, sigo de largo. Bueno, Dios me pone un límite. No, el sábado descansas. Por eso es funcional justamente para nosotros. Y también nos habla de umbrales. Hay umbrales que cuando los traspasamos, en vez de dolor en vez de placer o de beneficio, traen dolor. Paradójicamente, a lo que tal vez la primera reacción que uno tiene es que te molesta la negación, el no nos molesta mucho, o la prohibición, es el que te deja más espacio a elegir. O sea, si a mí me dicen, no hagas esto, quiere decir que todo lo otro puedo hacerlo. Cuando a mí me dicen, haz esto, no me queda otra opción que hacerlo o infringir. Por eso la ley, de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, 8 están puestos en negativo. 2 solamente son imperativos, que es el de, honra a tu padre y a tu madre, y el del sábado. Otro ejemplo en la actualidad sobre este concepto de las opciones, que siempre va a ser que te deja más margen de opción, de elegir, es en la Constitución, que habla de que todo lo que no está prohibido está permitido. Y de ahí viene también el concepto de cómo está escrito el Código Penal,
que el Código Penal está escrito de una forma que describe específicamente qué actos son punibles y además de describirlos, los especifica tal cual. Todo lo que no está ahí es porque se puede hacer. Entonces, una vez más, el mandamiento o la ley se adelanta un poquitito en la actualidad, tanto en lo pedagógico como en los límites que paradójicamente nos traen libertad. Seguimos. Antes me resultó muy interesante las ambivalencias de la ley. Romanos 7:20, vamos a hablar mucho de Romanos, porque creo que Pablo es uno de los especialistas en la justificación por la fe y en integrar muchísimos conceptos que parecen hasta a veces contradictorios, pero no, él los pone todos sobre la mesa para que entendamos, para no simplificar, porque lo humano es complejo, así que no podemos simplificarlo mucho. Romanos 7:10 dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Este es un punto que siempre hay que tener en cuenta, el desfasaje que hay entre el ideal divino, el que hablamos, el que la ley es buena, es santa, y la realidad humana. Siempre va a haber un punto de tensión y de encuentro entre las demandas de índole ética, externas y que son objetivas, que provienen de la ley y un poco de la razón, y las vivencias personales que siempre van a ser subjetivas, que van a estar limitadas por las circunstancias y sobre todo por la experiencia personal de cada uno. Hay una frase de Brennan Manning, no sé si lo ubican, para mí es un gran escritor, un gran teólogo, que el libro se llama El Evangelio de los Andrajosos. Si alguien no lo leyó, es altamente recomendable. Bueno, me gustó esta frase, se las leo porque creo que describe bastante la condición nuestra. Dice así: cuando soy honesto y sincero, admito que soy un manojo de paradojas. Creo y dudo, espero y desespero, amo y odio, me siento mal por sentirme bien, me siento culpable por no sentir culpa, soy confiado y desconfiado. Me pareció como muy descriptivo de la realidad, de lo que nos pasa, de esa ambitendencia que tenemos, que no solamente está en la ley con lo que nos genera, sino la vivencia personal de cada uno. Entonces, la ley, por un lado, ilumina la conciencia, pero es incapaz de purificarla, a esa conciencia. Por un lado, se hace amar, y por otro lado, por la dureza de sus exigencias, que son buenísimas y justamente son ideales, se hace odiar por la frustración que genera al intentar cumplirla y nunca llegar por nuestros propios medios. La ley es espiritual, es como un arma de doble filo, podría decirse. Es espiritual y también provocadora del pecado, confirmada por el Evangelio, pero superada por la fe. O sea, la ley muestra y deja de manifiesto esta tensión, esta ambivalencia. Creo que intentar ignorarla o por simplificar explicaciones, no tenerla en cuenta, lleva a muchos malos entendidos. Me parece que es un punto importante. Creo que solo la acción del Espíritu Santo puede hacer de que, respetando la libertad de la voluntad humana, la atraiga para poder cumplirla. Bueno, veníamos diciendo entonces las funciones. Es un ideal, es una propuesta de Dios para con nosotros, es pedagógica, nos enseña, nos muestra cómo, lo hace de una manera estratégica, nos revela el pecado, nos muestra hasta qué punto yo estoy necesitado de Dios, porque me muestra lo embarrado y lo empantanado que estoy, nos marca... Acá. Nos marca límites, nos enseña umbrales,
y no deja de lado la ambivalencia que genera. Así que con todo eso, y pensando que su función es negativa, porque nos hace sentir un poquitito mal, lo que hace la ley es terminar siendo positiva porque nos lleva a Cristo. O sea, la ley te acorrala hasta tal punto que no te queda otra que aceptar la gracia. Bueno, acá un versículo que me gusta. No sé si es porque no lo llevo a leer, pero creo que sí. Que es el del ayo, que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Yo calculo que la mayoría sabe o alguna vez escuchó lo que es el ayo, pero vamos a hacer algún repaso. El ayo era una persona, en general era un esclavo de confianza de la familia, que era el encargado de llevar a los chicos a la escuela, digamos. Hay varias definiciones, pero más o menos esta es la idea. El ayo lo que hacía era llevarlo a la escuela, se ocupaba un poco de la educación de la primera infancia, en ponerle normas, es ser un tutor, pero no era un maestro ni era un educador. Con la mayoría de cierta edad, después el chico crecía, ya no necesitaba ese tutor y se encontraba con el maestro, con el verdadero conocimiento. De ahí la figura de Pablo del ayo. La ley, de nuevo, me marca la conducta, es un tutor y me lleva al maestro. Bueno, decíamos que la ley me acorrala contra Cristo, y entonces ahí ya mi punto de atención, mi energía no está puesta en cumplir la ley, sino en vivir por Cristo. Ya mi motor, mi centro no está en el mandamiento, sino que está en Jesús, que es quien me justifica, quien me va transformando, que es el camino de la santificación. Se entiende que la ley ya no es una condición para ser salvo, en realidad nunca la fue, solamente fue mal entendida, sino que es el resultado de una transformación. Eso es lo que entendió Pablo en su encuentro con Jesús en Damasco. En 1 Corintios habla un poquito de lo que es el ministerio, que llama el ministerio de la reconciliación, y la contrapone con el ministerio de la condenación. Cuando habla del ministerio de la condenación, no es que hay un ministerio en sí de la condenación, sino que cuando yo quiero ser salvo, cumpliendo la ley, obsesionándome con eso, me autocondeno. Es un poco el legalismo o en lo que estaban basados los fariseos. Cuando acepto el amor de Dios a través de la gracia y mi vista está puesta en Cristo, estoy en el ministerio de la reconciliación. La ley sigue ahí porque la ley nunca se abolió. Jesús no es que vino a abolir la ley, pero está ahí. Yo tengo la vista puesta en Jesús, me relaciono con Jesús, y lo que voy haciendo y lo que voy mejorando es fruto de una relación con Él. Me parece interesante que este ministerio de la reconciliación habla de la reconciliación con Dios, pero también involucra una reconciliación con uno mismo y con los demás. La reconciliación habla de asumirte, habla de aceptarte, habla de aceptar a los demás. La aceptación creo que es una de las necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos. Es una invitación a decirte: asumite, reconciliate con quien ves en el espejo. Personalmente muchas veces me cuesta, pero te invita a eso. Te invita a decir, bueno, acepta, es así lo que tenés, podés cambiarlo, pero aceptate, reconciliate con quien sos. Y al mismo tiempo me dice que soy valioso, que soy un hijo de Dios, que soy único, que Dios murió por mí, que Jesús murió por mí, y me devuelve ese equilibrio, me devuelve esa identidad. Y cuando empiezo a sentir el amor de Dios, cuando empiezo a sentirme aceptado, a experimentarlo, puedo también aceptar al otro.
Y ya no ando con el moralómetro, juzgando las acciones de los demás y viendo hasta dónde infringió esto, el otro, sino tal vez veo al otro como un compañero de ruta que se equivoca, que acierto, que me da una mano, que yo le doy una mano a él, y que tiene luchas similares o distintas a las mías, pero luchas al fin y que está acá y está en la misma. Respecto a la reconciliación con Dios, que creo que es lo que tenemos más claro en general, solo decir que la reconciliación con Dios incluye una vivencia de la fe y no es una fe como una creencia abstracta, sino que tiene que ver con una fe vivenciada, con una fe que no solo involucra la esfera intelectual de la persona, sino la afectiva. Es una convicción, y que esa convicción también va a condicionar cómo me manejo, o sea, cómo van a ser mis conductas. Erich Fromm, en el libro del arte de amar, que no tiene nada que ver con la iglesia, pero cuando habla de la parte práctica del amor, de cómo se practica el amor, involucra el concepto de fe y habla de una fe racional y una fe irracional. Y menciona que la fe irracional es justamente esa, la que yo acepto cuando determinadas imposiciones o mandatos aprendidos, pero que no los tengo integrados, que para mí no tienen ningún valor. Y la fe racional como una fe, como una forma de vivir que tiene que ver justamente eso con mis convicciones, con mi experiencia intelectual, pero también afectiva, con este transitar. Eso era un poco el mensaje para hoy. La idea era también dejarles como la pregunta si en algún momento se sintieron amados por Dios. O sea, la pregunta inicial era: ¿se sintieron alguna vez juzgados o culpables por ustedes mismos o por la mirada ajena? Y si pueden identificar alguna situación. Y también si alguna vez sintieron el abrazo de Dios, si alguna vez se sintieron amados y aceptados, si pueden identificar un momento en especial o ya lo tienen como un andar. Esa es, un poco mi resumen, un poco lo que pude descubrir, lo que siempre me atrajo de Dios, de la gracia, más allá de las cosas que a veces entiendo y otras no tanto. En resumen, la ley es una propuesta, nunca tuvo una finalidad salvífica, fue pedagógica, me muestra el pecado, pone los límites, como decíamos, me lleva a Cristo. Y el versículo que les quiero dejar, que a mí siempre me encantó y que creo que lo resume todo, es este: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tiene efecto y todo. Me lo hizo mi amiga el PowerPoint y yo no sabía. Bueno, que Dios los bendiga, que esta sea su vivencia. Amén. Sí. Gracias, Manu. Chicos, no le digan Mari, no se les ocurra, ¿eh? Me pasó, creo que me sentí muy mal. No me lo dijo mal, no me lo dijo. Ella no se escucha lo que dice, está bueno. Vení, vamos más para acá porque nos tapa eso un poquito. Corremos acá. Muy bien, ¿sabes? Así que los invitamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este hermoso sábado que podemos estar compartiendo en presencia tuya. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando a lo largo de este día, en especial que la sigas bendiciendo y acompañando a Manu, Señor, en cada cosa que haga, que pueda estar cerca tuya y que pueda seguir siendo utilizada por vos. También, Señor, te agradecemos por la ley, porque es lo que nos trae ese orden en nuestra conducta, pero a su vez, gracias por la gracia, que es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene con ganas de luchar contra eso que nos aparta de vos, para poder estar cerca tuyos. Y te pedimos que estés con nosotros y que nos sigas ayudando a poder encontrarte en cada momento, Señor, porque sabemos que eso es lo que nos hace
sentirte y vivir al lado tuyo. Gracias por todo lo que nos das, gracias por este hermoso día, te pedimos tu compañía y bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de que terminemos tengo un par de anuncios.